Recibamos ahora con un fuerte aplauso a la doctora Beatriz Chávez Contreras. Ella es doctora en tanatología por el INPO, tiene maestría en educación integral del ser humano ante la muerte por INPO, posgrado en psico-oncología por INPO, licenciatura en psicología por la UNAM, diplomado en manejo y resolución del duelo por el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, diplomado en tanatología con enfoque gestal y humanista en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, diplomado en formación y estudios de sexualidad y sexología en el paciente crónico y terminal en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, diplomado en hipnosis ericksoniana en el paciente tanatológico en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, socia fundadora del Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, así como también del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, el cual recibió el Latin America Quality Awards 2013 por la excelencia educativa, con la conferencia inaugural Suicidio. Un aplauso para él. Gracias. Buenos días. Bueno, pues muchas emociones al estar aquí. Primero, pues agradecer al comité organizador, maestra Lorena como directora de unidad académica, maestro Trejo como decano de psicología y toda la planta docente que está apoyándonos. El trabajo que se hizo, que ya se ha mencionado, el trabajo que se hizo con precongresos y con el desayuno con el experto. Sin lugar a dudas, esto nos habla del trabajo que se está haciendo en el área de psicología dentro de la institución. Ahora con el tema de infancia, con un bonito escenario donde podemos tomarnos las fotos con nuestros amigos ahí hombro a hombro y poder presumir esa postal, ¿verdad? Pero bueno, el tema que nos ocupa en este momento, en estos 40-45 minutos que voy a estar compartiendo con ustedes, es un tema que hemos empezado a desarrollar y lo que el día de hoy vengo a poner a su consideración y que vengo a exponerles es lo que estamos desarrollando dentro de la institución, en específico el doctor Marco Antonio Polo y una servidora, lo estamos desarrollando dentro de nuestra maestría en estudios del suicidio. Pertenecemos a la primera generación de esta maestría y entonces, pues al estar en las aulas, encontramos muchas cosas interesantes, pero también una gran oportunidad de poder desarrollar este tema, en algo que sea más allá de las estadísticas, en algo que sea más allá de lo que dicen que es el suicidio, en algo que podemos hacer una intervención que es desde donde lo proponemos a través de la psicoterapia transpersonal. También estudiantes de la segunda generación de suicidio, los maestros aquí presentes, y bueno, pues ¿alguien más estudiante de suicidio aquí? No, la maestra, aquí están los maestros, son del grupo de la segunda generación de suicidio. Bueno, finalmente, en lo que he revisado, en lo que he documentado, pues hay varios textos de los que nos podemos apoyar para hacer referencia a este tema. Y nos dice un texto que tomé precisamente del libro de Tanatología del siglo XXI en el 2009, que dice: el suicidio es una tragedia para el ser humano que lo comete y para quienes lo rodean. Es una situación de duelo difícil de llevar y sobreponerse. Nos regresamos al anterior, por favor, perdón. Es una situación de duelo difícil de llevar y sobreponerse por sus implicaciones éticas, religiosas, espirituales, emocionales y sociales. Es el fracaso del hombre ante el hombre. Para la sociedad puede ser una noticia perturbadora de la que se habla en voz baja, o más comúnmente, de la que no se quiere hablar. Por todo esto que implica hacia la familia y la sociedad, ya que en este acto también la familia y la sociedad son asesinados. Entonces, les digo, mucho son estadísticas. Lo que conocemos en suicidio es que nos dicen que en el 2002 se habían reportado 2.220 suicidios anualmente,
Para el año 2016 se incrementaron a 6.370. Estas son estadísticas de INEGI. Sin embargo, otra vez, nos vamos. ¿Cuándo fue un suicidio? ¿Cuándo se reporta como un suicidio? ¿Y cuándo se quiere ocultar? Se quiere ocultar por todas las implicaciones sociales, culturales, por todos los estigmas. Entonces, fue una caída, se cayó. Pero ¿cómo es que se cayó? Exactamente del 5º piso y estaba en la cerca para poderse caer. Sin embargo, fue un accidente y entonces pasamos cosas por accidentes. En virtud del impacto social que este fenómeno incide en la sociedad actual, la OMS lo ha reconocido como una prioridad de salud pública y ha lanzado un llamado a la comunidad internacional para implementar medidas que permitan prevenirlo oportunamente, para lo cual se requiere que cada nación implemente una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral. Y entonces tenemos campañas de prevención del suicidio en donde estamos muchas de las veces desafortunadamente solamente haciendo estadísticas, ¿no? Se dio una plática para 500 personas, se dio una plática, se dieron 300 trípticos, se dieron 500 trípticos y esa fue nuestra campaña de prevención. Entonces, vamos a buscar hacer un planteamiento donde podamos tener herramientas para poder hacer un trabajo eficaz. Alguien que abordó este tema y que dentro de este espacio como institución hemos tenido cavidad para hablar acerca de él es Durkheim. Durkheim nos da una definición de suicidio y me parece oportuna citarla. Es todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma y que según ella sabía debía producirse este resultado. Entonces, para que sea suicidio, tenemos que ser conscientes de que el resultado es la muerte. Para el caso de los niños, niñas, que es el tema que hoy nos ocupa, en un debate en clase veíamos que los niños y las niñas tienen diferentes formas de madurar, sus procesos de maduración son distintos. Entonces llegábamos a la conclusión de que para las niñas el ser conscientes de un suicidio, estamos hablando entre 7 y 9 años en niñas, y para niños entre 9 y 11 años. Entonces, antes de eso podría ser una fantasía, ya saben, los juegos y demás, pero ya una conciencia de suicidio a esta edad. Y la siguiente, por favor. Y ahora sí, buscando también hacer una aportación a la definición de suicidio. Insisto, tenemos muchas definiciones como autores, revisemos. Esta definición nos habla de algo transpersonal y es una definición que surgió en una de las clases de la maestría en suicidio y es la definición del doctor Marco. Es un acontecimiento transpersonal, doloroso y displacentero, en donde una o más personas no encuentran alternativas a las diferentes experiencias que experimentan y toman la decisión de matarse. ¿Sí? Aquí lo estamos planteando desde algo transpersonal y nos dice que no se encuentran alternativas. Lo único que encontramos es terminar con la vida. Y la siguiente definición es la definición personal. Es una acción que la persona realiza con la intención de terminar su vida, producto de su percepción de la realidad. Decimos, ¿y por qué este se mató? ¿Por qué este se suicidó? ¿Y por qué este no? ¿Por qué este, si tenía resuelta la vida, decidió suicidarse? ¿Y por qué este que tiene tantos problemas? Ahí está, y ahí sigue, y ahí continúa. Bueno, pues una de las cuestiones por las que yo quise poner esta definición es por la percepción. Por la percepción es mi mundo, es lo que yo veo, es lo que tengo la capacidad de visualizar. Y bueno, pues ahí vienen muchísimos términos más. Les digo que es el trabajo de la maestría en suicidio y es interesante porque después empiezan a surgir términos como la resiliencia y demás cuestiones, y son cosas que estamos debatiendo y es interesante cuando incluso las tenemos que defender, ¿no? Y bueno, digo, no, mejor
mejor me echo para atrás, pero no, vamos defendiendo, y eso es lo que va enriqueciendo. Por eso les decía, lo pongo a su consideración, para que ustedes lo puedan retomar, lo puedan discutir, y bueno, decir sí o decir no, que es el objetivo de estos espacios de encuentro, el proponer lo que se está haciendo, el proponer lo que yo estoy encontrando, o cada uno de nosotros. Entonces, bueno, una vez que tenemos estas definiciones, otra de las aportaciones que hacemos son los tipos de suicidio. La siguiente lámina. Igual, tenemos diferentes clasificaciones para trabajar con los tipos de suicidio. Aquí hablamos de un suicidio psicopatológico, sociológico y psicológico. En el psicopatológico estamos hablando de que una persona se suicida cuando tiene algún tipo de trastorno, cuando tiene alguna adicción, una depresión, una ansiedad, y entonces también es una forma de justificar los suicidios. Se suicidó porque estaba deprimido, se suicidó porque es un adicto, se suicidó porque tiene algún trastorno, porque tiene alguna enfermedad. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en el suicidio psicológico. El suicidio sociológico hace referencia, retomando la clasificación de Durkheim, a lo que tiene que ver con la sociedad, donde el suicidio es un fenómeno social que se explica en función de las variables sociales como las crisis económicas, viudez, falta de trabajo, deportaciones incluso. Y entonces estamos hablando que cuando es un tipo de suicidio sociológico se da como un suicidio necesario. Y el suicidio psicológico, que es el que nos ocupa, es por la percepción de la insoportabilidad de la realidad y se busca escapar de esta realidad en donde ya no es posible estar. En algún ejercicio muy sencillo, muy fácil y muy rápido que estábamos compartiendo en el salón de clases, decían, ¿tú por qué te suicidarías? Y entonces pues empezamos a compartir. Y para algunos el solo hecho de solo pensar algún evento, pues es de impacto y es fuerte. Algunos decían, algunos que son papás, si le pasara algo a mis hijos, así como no volverlos a ver a mis hijos, bueno, pues eso sería un motivo para cometer un suicidio sin pensarlo, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, o yo les digo a ustedes, una reflexión en cuanto a qué los llevaría a tener esa situación de insoportabilidad de la realidad, ¿no? Y eso es lo que podría ser un motivo para llegar a un suicidio. Lo que se busca es escapar de esta realidad que ya no soporto. Cuando nuestro organismo dice, bueno, voy siguiendo adelante, puedo con esto, pero imagínense llegar a un punto en donde digan, esto ya no es lo que, con esto ya no puedo. La siguiente lámina también. Y entonces hacemos nuestro planteamiento desde la psicoterapia transpersonal. Algunos de ustedes ya conocen estos planteamientos en donde hablamos de los postulados, en donde hablamos de lo que es la psicoterapia transpersonal. Y el poder trabajar con suicidio nos resulta un trabajo muy completo. ¿Por qué? Porque lo transpersonal, recuerden que lo abordamos desde las diferentes esferas, físico, psicológico, social, espiritual, pero también abordamos no solamente este momento, sino abordamos generaciones atrás. Y entonces, al tener este trabajo junto con suicidio, encontramos una muy buena herramienta para empezar a trabajar. Incluso hemos tenido ya algunas intervenciones donde vamos confirmando esto que vamos encontrando. Esta es la propuesta del trabajo con psicoterapia transpersonal, y lo primero que nos encontramos es esta escala. Es esta escala, y que en las diferentes etapas de esta escala, bueno, pues habrá quien nos regresemos y habrá quien sigue y quien continúa. Y dentro de esta escala también está contenido todos los pensamientos, las ideas, las ideaciones, el plan suicida, ¿no?
Empezamos con los acontecimientos transgeneracionales relacionados a los secretos, las anécdotas, las promesas, todo esto que se da a nivel transgeneracional. Los acontecimientos transgeneracionales son las herencias familiares que nos marcan el camino. Tenemos que seguirlas aunque no queramos y aunque muchas veces ni siquiera las conozcamos de manera consciente. Estas situaciones están incrustadas dentro de nuestro inconsciente transpersonal. Las deslealtades familiares son principalmente un sentido de culpa, ese sentirnos mal por no haber cumplido con lo que la familia decía, aunque ni siquiera esté enterado conscientemente de eso. De ahí surgen los mandatos que se encuentran dentro de las herencias. También están los secretos, las anécdotas y las promesas. Y para el caso específico del suicidio está que a veces en la familia no conocemos la realidad de lo que ocurrió. Y para una generación, para la siguiente generación en donde ocurrió un suicidio, pues empezamos con que no se nombra. Y entonces tenemos que no sabemos qué le pasó al abuelo, que no sabemos cómo se murió el primo, pero sabemos que se murió, o sabemos que fue un accidente, pero son accidentes en donde no encontramos la hilación, si es que la queremos encontrar, ¿no? A cómo fue ese accidente. En una ocasión se atendió a una jovencita que fue derivada por el Instituto Nacional de Psiquiatría por intento suicida de 18 años. Se atiende, se le hace su historia clínica transpersonal y ella dice, tengo 18 años, intenté suicidarme y demás. Sale la chica, entra la mamá, empezamos con la historia transpersonal y empezamos a preguntar y la mamá dice, es que cuando yo tenía más o menos como 18 años, intenté suicidar, ¿no? Entonces vamos confirmando y vamos encontrando estos acontecimientos transgeneracionales y la mamá lo dice, nadie lo sabía, es más, nadie lo supo, ¿no? Hace 20 años, hace 25 años, nadie lo supo. Sin embargo, la hija estaba siendo leal con la mamá, ¿sí? A eso me refiero cuando les digo, a veces ni siquiera conscientes somos de lo que vamos repitiendo. El siguiente escalón, los acontecimientos intergeneracionales que tienen que ver con la sociedad. Los acontecimientos intergeneracionales se determinan en la sociedad, la cultura, la moda, los acontecimientos históricos y que muchas veces pensamos que no nos altera lo que está pasando fuera de la familia, como por ejemplo eventos políticos, pero el impacto tarde o temprano lo vivimos y tal vez por eso no nos damos cuenta de la importancia y sobre todo no nos damos cuenta de cómo repercute en nosotros a través del tiempo. Nuestra sociedad, acabamos de pasar unas votaciones y ahora decimos viene el cambio de poder y en ese cambio de poder pues viene una nueva administración y dice los que estaban se van y ver quién se queda y demás. De pronto decimos pues ellos, ¿no? Ellos que tienen un puesto, ellos que sabrán, ellos que vendrán, pero lo que viene finalmente va a repercutir a nuestra sociedad. En el 85, un sismo, después viene un sismo hace un año, y todos estos cambios, hay gente que perdió su casa, hay gente que perdió trabajo, hay gente que perdió familiares, finalmente es parte de estos acontecimientos intergeneracionales. Y entonces, imaginen que alguien pierde su casa, que alguien a partir de un sismo, o que alguien pierde su empleo a partir de un cambio de administración y dice, no tengo trabajo, no encuentro trabajo, no puedo, ya no puedo, insoportabilidad de la realidad y decido suicidarme. Y alguien podría decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué por eso? Hay quien tiene más problemas que eso y no se suicida. Son cuestiones personales y el suicidio sí lo vamos a ver. Todo influye. Cada generación filtra su pasado a través de la sociedad a la que pertenecen las distintas etapas de su desarrollo. Esto se vuelve evidente a través de la moda. Cada generación crea su propia memoria social, incluso, recuerden la música, recuerden la forma en que nos vestimos, la forma en que nos peinamos, el copete que a veces cuando encontramos las fotos decimos, esa no soy yo, ¿no? Que se desaparece la foto. Finalmente somos parte de esta sociedad.
Y los acontecimientos intrageneracionales tienen que ver desde que nosotros nacemos, aunque antes ya tenemos las proyecciones de que va a ser niña, cómo se va a llamar, a quién se va a parecer, nacemos y ya se parece a su papá, ¿no? Normalmente queremos pensar eso. Iba yo a decir a su tío, no, a su papá. Ok, entonces tiene que ver con el género, el nombre, y tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos. Pero ojo, aquí, si empezamos a tener acontecimientos intergeneracionales relacionados con el sufrimiento y relacionados a que todo en esta vida es sufrimiento y que para tener esto tienes que sufrir, y si no se sufre no se disfruta y demás, entonces había un texto que decía: tenemos el síndrome de Pepe Todo, en donde todo es sufrimiento. Y a partir de eso me puse a ver las películas de nosotros los pobres, ustedes los ricos, y o sea, ya no hay más sufrimiento porque no se puede. Pero así nos perciben y así nos percibimos, en donde todo es sufrimiento, y entonces aprendemos sufrimiento y dolor. Y bueno, pues entonces eso nos lleva a subir a un escalón más, y tenemos el acontecimiento detonante de la percepción del desastre. Y aquí nos referimos ya a algún evento específico que se dé en este momento de nuestra vida, como algún diagnóstico de enfermedad, desempleo, duelo, viudez, adicciones, abuso sexual, violencia, vejez, divorcio, problemas legales y todo lo que ustedes se imaginen. Tenemos este acontecimiento detonante de la percepción del desastre, incluso los sismos. En el mes pasado tuvimos en Guatemala lo del volcán, las erupciones, lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes quieran poner ahí dentro de cada una de sus experiencias de vida. Y entonces llega esto que es como la olla express, cuando ya no puede, cuando hay que apagarla, y sigue subiendo la presión, y sigue subiendo la presión, y sigue la presión, y nos vamos a la carga emotiva. Cuando hablamos, bueno, ya está. La carga emotiva es lo que físicamente representa para cada uno de nosotros ese acontecimiento detonante del desastre. Son las ideas y los pensamientos que favorecen la generación de la carga emotiva, y aquí es donde tenemos, en la carga emotiva es donde empezamos a generar con mayor fuerza la ideación suicida, el plan suicida. Porque como no liberamos esta percepción, no liberamos esta carga que tenemos, se va incrementando, y entonces empezamos a planear, bueno, a ver el suicidio como una alternativa, y empezamos a ver cómo, qué es lo que tenemos a la mano. Incluso decían algunos textos que algunas formas de prevenir el suicidio es pues no teniendo cosas que puedan generar el suicidio, ¿no? O sea, no tengas un arma de fuego, pues no tengan, en fin, una serie de cosas. Pero lo que tenemos que hacer aquí es empezar a trabajar la liberación de esta carga emotiva. Y ahora me acordé de un libro que también decía: si te vas a quitar la vida, quítatela bien. O sea, no andes haciendo cosas, ni pidiendo favores, ni que a ver, que mejor ayúdame, que si ya no puedo, tú haz algo por mí, como un tipo de suicidio asistido. No. Este libro decía, si te vas a suicidar, planéalo bien. Si te quieres suicidar en tu carro, fíjate bien a qué velocidad, porque si no vas a quedar parapléjico. Entonces, que no sea contra un muro, mejor contra un árbol, porque te daba ahí la explicación. Te decía, si vas a ingerir, por ejemplo, un raticida, tiene que ser una cucharadita por tantos kilos de peso, no, tantos gramos, decía primero, tantos gramos por tantos kilos que peses. Sé que no tienes una báscula, entonces calcúlale una cucharada sopera, todo ahí. No hay pretexto. Entonces esa sería una prevención de desaparecer ese libro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos es detectar esta carga emotiva y empezar a liberarla, porque si no,
ahí seguimos porque aquí no hay salida, porque esto es así, y empezamos a tener esta visión de embudo. Primero decía yo que era una visión de túnel, que iba así, derechita, pero no, es una visión de embudo porque se va cerrando y definitivamente no tenemos la capacidad o no se tiene la capacidad para ver ninguna otra salida. Y en esta... ya estamos aquí, en descargas emotivas. Son las ideas y los pensamientos que nos llevan a incrementar esta carga suicida. Y aquí también en la carga emotiva empezamos a hablar de cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos familiares, sociales y personales. Un derecho familiar, por ejemplo, puede ser que yo soy una Chávez y que pertenezco a los Chávez. Y entonces es mi derecho pertenecer a esta familia y es mi derecho ser parte de ella y es mi derecho estar. Pero ¿qué creen? Que hice algo que deshonra a los Chávez. Y entonces está esta parte donde dicen, no eres una digna Chávez, no pudiste con esto, no estás haciendo las cosas bien, la sociedad marca que esto no está bien y vamos incrementando nuestra carga emotiva. Con todo esto, nuestros derechos y nuestras obligaciones sociales, personales y familiares. Yo no estoy cumpliendo con las expectativas de mi vida. Ahora que están en esta temporada que están saliendo los resultados acerca de las escuelas, bachillerato, universidad, cuánta gente se siente decepcionada y hemos sabido de cuántos suicidios se dan en esta fecha porque no quedó en la opción educativa que quería. La carga emotiva se incrementa. Y entonces nos vamos a lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Terapéuticamente debemos empezar a trabajar con la simbolización de eso que está surgiendo. El trabajo terapéutico nos va dando pauta a este trabajo y empezar a bajar esta carga emotiva. Pero cuando empezamos a simbolizar, empezamos a trabajar, pero hay personas que no simbolizan, que les cuesta trabajo realizar las simbolizaciones. ¿Y cómo lo sabemos o cómo lo empezamos a detectar? Empezamos a detectar las somatizaciones, porque no estamos trabajando este significado, no estamos simbolizando, sino estamos bajándolo al cuerpo. Entonces, eso también es algo muy interesante. Cuando hay un símbolo, cualquiera que este sea, hacemos un significado, ese significado nos lleva a una emoción y esa emoción nos lleva a un recuerdo, y entonces empezamos a trabajar y vemos de dónde surge toda esta carga y cómo hace que no podemos simbolizar. Finalmente, la simbolización es la agrupación de todos los acontecimientos transpersonales. Los padres de nuestros padres simbolizaron el mundo que les rodeaba y nos los transmiten, y nuestros padres son los que nos los transmiten y nosotros a su vez los transmitimos. Lo que les decía, por ejemplo, el síndrome de Pepe Torres, ¿no? ¿Cómo es posible de que esta familia, cuántas generaciones viene sufriendo de la misma forma? ¿O cómo es que en esta familia se dio un suicidio en esta generación y en esta generación? Aprendemos a resolver las cosas de esta forma. Igual, una de nuestras herramientas son los familiogramas, mínimo a 3 generaciones. Y igual vemos desde los nombres, ¿no? Juan, vemos alcohólico, vemos médico, y así, diabético. Entonces, es lo que tenemos que trabajar, tenemos que conocer, y es una de nuestras herramientas para ir resolviendo esta imposibilidad de simbolizar. La forma de simbolizar no solamente se da en una generación, sino se da de generación en generación. La simbolización es un elemento clave en la forma de trabajar dentro de la psicoterapia transpersonal a través de lo que percibimos, de lo que ha generado el conflicto, que ha sido transmitido de manera transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional, sabiendo que la realidad como tal solo es producto de las percepciones en los 3 primeros niveles. Producto de las percepciones. Por eso les decía, les compartía mi definición de suicidio.
Es entonces que en la intervención psicoterapéutica se puede llegar a los resultados que esperamos, que no son otros más que el crecimiento del ser humano en todas sus posibilidades, y entonces poder cortar ahí y no llegar al último escalón. La imposibilidad de simbolizar la carga emotiva la planteamos desde esta carencia, o sea, no puedo simbolizar y entonces lo llevo al cuerpo, o no puedo simbolizar y entonces lo maximizo, y entonces no hay otra alternativa, no hay otra solución más que llegar al siguiente escalón. Y entonces lo que debemos hacer es evitar el suicidio a través del trabajo con las historias personales de vida. Y una herramienta que también tenemos son los postulados, recordando que lo que se conecta junto se dispara junto. Esto es lo que en estos momentos estoy recordando, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando es algo que me hila con otra parte de mi historia de vida. Y entonces, ustedes, no sé, a veces ponemos el ejemplo de la secundaria, ¿no? ¿Recuerdas qué estabas haciendo? ¿Cómo era tu primero de secundaria, tu segundo? Bueno, alguna etapa de tu secundaria, cuando tú haces los trabajos en equipo, cuando el maestro te castigaba, cuando no sabes estar en. Y entonces empiezan a hablar, y después, es que también ya me acordé de esto, y es que también surgió esto, y así vamos conectando, vamos haciendo estas conexiones. Nuestro segundo postulado: todo acontecimiento vivido por el ser humano es transpersonal. No, este ya es el tercero. El segundo: el todo afecta a cada una de las partes y cada una de las partes afecta al todo. El tercero: todo acontecimiento vivido por el ser humano es transpersonal, y todo acontecimiento transpersonal en su esencia es transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional, que es lo que hemos estado hablando y que es la base de nuestra escala suicida. Solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal, el ahora presente. Todo este cúmulo de generaciones, todo este cúmulo de información consciente o inconsciente, lo trabajamos en este momento, en el ahora presente. Y los seres humanos tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea. Entonces, ven cómo de los postulados estamos sacando la escala de riesgo suicida. Ahora bien, ya prácticamente para concluir, tenemos que los aprendizajes que se transmiten de generación en generación, también podemos aprender la desesperanza, o más bien la forma de enfrentar el mundo, la vida y la muerte también es a través de un aprendizaje. Mi formación es psicóloga, y ahora como suicidio, y ahora con estos estudios de suicidio, es como abordo esta perspectiva, viéndolo todo en un conjunto y trabajando con lo que hemos estado aportando, con lo que hemos estado desarrollando. Águila en el 2012 comenta que los suicidios, independientemente de la teoría o desde la perspectiva que se desea mirar, siempre dejan un desconcierto en las familias, amigos y personas que se enfrentan, que se enteran de la decisión final de una persona. Es por esto que la decisión tiene que revisarse desde su definición hasta el destino final del propio suicidio. Bueno, pues esto es lo que pongo a su consideración. Les agradezco su atención y muchas gracias. Doctora Betty Chávez, muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso y le entregamos este reconocimiento. Muchas gracias. Como parte de las actividades del segundo Congreso Internacional de Psicología, la doctora Beatriz Chávez Contreras realizó la conferencia inaugural llamada Suicidio. Cuéntanos un poquito de lo que trató esta ceremonia. Bueno, pues en esta conferencia hablé acerca del suicidio, pero sobre todo de las aportaciones que estamos haciendo en esta materia, producto de nuestra maestría en estudios del suicidio. Pertenezco a esta primera generación y hablamos de cómo prevenir el suicidio, pero a través de la psicoterapia transpersonal integrativa.
¿Y qué espera en este día y mañana, y bueno, igual en la actividad del domingo de este congreso? Que todos los conocimientos sean aprovechados por los participantes y que bueno, sea mucho lo que aprendamos aquí con todos los ponentes que son de muy buen nivel. Bueno, esta es una de las actividades que se ha venido llevando a cabo, vamos a desarrollar otras y bueno, estaremos entrevistando a los demás ponentes.